Andrés Fernández, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI para hablar de competitividad. Uy, es una frase complicada en este país hablar de competitividad porque uno, uno ve toda la estructura tanto del sector público, a veces del sector privado, que la competitividad va mucho con la competencia, ¿verdad? Y con los resultados y con el análisis de cuánto invertí, cuál es la rentabilidad, cuáles son los productos que tengo que tener para que mi país sea competitivo a nivel mundial. Porque ahora todas las economías compiten, ¿verdad? Lo vemos en fútbol, ¿verdad? Eh, grandes, grandes equipos luchando ahora por llegar a la final. Eh, Ustedes analizan básicamente 6 pilares, ¿verdad? En el ICN, que es el índice de competitividad nacional, que es una institución privada, no es una institución pública, entonces tiene esa gran virtud, ¿verdad? Vos sos el economista jefe. Ven 6 pilares, lo que es institución, lo que es la parte institucional, la parte de infraestructura, la tecnología, la salud, la educación y los sectores. Y después analizan los sectores, lo que son los gobiernos locales, la seguridad, el capital social, la parte administrativa, la transparencia, los sistemas, en fin. Hacen un análisis de todos los cantones. Ya van, este es el Es segundo la segunda versión, correcto. publicación. Bueno, hablanos. Claro que sí. Bueno, esto es un trabajo que hemos desarrollado desde el Consejo para la Promoción de la Competitividad por una necesidad que había muy latente de muchos actores, tanto del sector privado como del sector público, por tener acceso a información fidedigna, robusta y de calidad respecto a la competitividad de los territorios, porque además le quisimos dar esta visión territorial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para comparar la competitividad internacional, pues ya el Foro Económico Mundial tiene el índice de competitividad global, exacto, en el que evalúa a Costa Rica y lo comparan los rankings con respecto a otros países de la OECD y mucho más allá, en los que también, por supuesto, presentamos retos desde la óptica internacional. Y nosotros quisimos aprovechar la coyuntura del cambio que tuvo este informe que hizo el Foro Económico Mundial para aterrizar un informe propio para Costa Rica que tomara en cuenta la realidad de la naturaleza de los distintos territorios y gobiernos locales que hay en el país. Y como en el CPC pues somos un centro de pensamiento en acción, pues quisimos aportarle a distintos usuarios. Tenemos muchos clientes que nos estaban solicitando la posibilidad de poder acceder a este tipo de información de forma gratuita, de forma fidedigna, ¿verdad? Y que pudieran accederlo en una página web amigable que tenemos donde ponemos el índice y en el que efectivamente hemos plasmado el informe con la visión que tenemos de lo que es la competitividad. Y efectivamente la competitividad es un concepto claramente muy relacionado con la competencia y en términos prácticos lo que quiere decir es qué factores hacen que un cantón se diferencie con respecto a otro o si soy parte de un territorio. ¿Cuáles son los factores diferenciadores de mi territorio con respecto a los demás? A través de los cuales yo puedo ofrecerle a distintos actores, sean inversionistas del sector privado, el Poder Ejecutivo con los proyectos de inversión pública que se ejecutan, para ofrecerles las condiciones óptimas o habilitantes para que vengan a emprender o a desarrollar proyectos aquí en mi territorio. Y por supuesto que lo hacemos con una perspectiva homologada y estandarizada para poder garantizar que la comparabilidad que hacemos de los 82 cantones del país, incluyendo a Río Cuarto como el número 82, todavía no hay datos para los nuevos como Monteverde, sea completa esa comparabilidad. Y entonces estructuramos los factores que determinan la competitividad en 6 pilares principales que usted bien mencionaba. Uno para la calidad de las instituciones, que ahí evaluamos a los gobiernos locales. Uno para el tema de la infraestructura, en particular vial y terrestre. Uno para la adopción de las tecnologías de información y comunicación, muy enfocado en conectividad, en cómo está el despliegue de las redes de Internet en el país, desde adentro hacia afuera. Uno para evaluar las distintas diferencias que hay en salud, en los índices de salud de los pobladores de los territorios. Uno que tiene que ver con educación y finalmente uno en el que analizamos distintos sectores y el dinamismo de mercados.
Muy importante aclarar, eso sí, que este índice no es un índice que evalúa a la municipalidad, no es un índice que da una puntuación a la gestión municipal, sino que la gestión municipal es un componente dentro de los muchos que estamos evaluando dentro de este índice claramente, al ser la institución por excelencia que rige pues, todos los territorios, es el gobierno local. Y entonces, esta es la segunda versión en la que publicamos el índice de competitividad nacional. El año pasado, en noviembre, publicamos la primera versión. Se escogió noviembre por ser el mes de la competitividad. Esta es la segunda versión, entonces quiere decir que es la primera vez que podemos hacer una comparación de un año a otro para saber cuáles mejoraron, cuáles no tanto, qué factores hicieron que hubiera una mejora o no, y por supuesto a partir de ahí poder hacer algunas recomendaciones tanto de política pública como de acción, de alianzas público-privadas que se pudieran ejecutar. En todos los pilares, en cada uno de ellos, en los 6 pilares, tenemos otras dimensiones mediante las cuales medimos lo que sucede en ese pilar. Por ejemplo, en el pilar de instituciones medimos el capital social de la población, que está muy relacionado a la participación electoral en elecciones nacionales, en elecciones municipales e incluso en otras actividades que organizan las propias municipalidades en las que invitan a sus pobladores a participar de forma activa y cívica. Los niveles de inseguridad que hay en los distintos territorios y por supuesto muchos elementos vinculados al quehacer y la gestión de las municipalidades. Entonces, en general tenemos debajo de esos 6 pilares 27 dimensiones entre todas ellas, y dentro de estas 27 dimensiones tenemos un total de 123 indicadores por cantón, es decir, en el que cada cantón obtiene una puntuación dependiendo del elemento que se está evaluando. Y estos 123 indicadores, además, es muy importante aclarar que no son producidos por nosotros mediante alguna encuesta de percepción o entrevista a empresarios o actores del sector público, para nada. Son indicadores que provienen de registros administrativos de instituciones públicas oficiales, y lo que quiere decir es que es información primaria, de primera mano, que nos dan instituciones. Por ejemplo, la que más nos aporta datos es la Contraloría General de la República, en particular en el tema de la gestión municipal. Luego tenemos la Superintendencia de Telecomunicaciones para todo lo que tiene que ver con redes de internet fija y móvil a lo largo y ancho del país. El Ministerio de Educación Pública, claramente, para todo lo que tiene que ver con el componente de habilidades y competencias. Tenemos también al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, el SINERUVE, que tiene datos de la población en acceso a algunos servicios. El Tribunal Supremo de Elecciones para datos de participación electoral, y el Programa Estado de la Nación, muy importante, nos aporta muchos datos relevantes del informe que ellos publican año con año con una perspectiva territorial, entre otros. En total tenemos 12 fuentes de información distintas que nosotros accedemos a la información vía la solicitud que hacemos a estas instituciones públicas, y con base en esta pues procesamos el índice. ¿Y qué es el índice en sí? Pues es una puntuación que le da una nota en una escala de 0 a 100 a los territorios de acuerdo con su nivel de competitividad. Y dependiendo de esa nota, además, clasificamos a los cantones en 5 niveles de desempeño. Entonces, por ejemplo, en esta segunda versión, los cantones que obtuvieron poco más de 62, 63 puntos, tuvieron la categoría más alta, que es la que nosotros denominamos cantones altamente competentes, donde se ubican 12 cantones y que están todos en el gran área metropolitana. Montes de Oca en primer lugar, que de hecho es el segundo año consecutivo en que permanece en ese primer lugar. Belén, Heredia, Escazú, Santa Ana y varios otros que se encuentran acá muy localizados en el gran área metropolitana. Y uno de los resultados principales entonces de esta clasificación es que de esos cantones altamente competentes, ellos solo abarcan el 2% del territorio nacional, porque son cantones muy pequeños, concentrados acá en el gran área metropolitana, pero a pesar de ser tan pequeños, la densidad poblacional hace que el 16% de la población resida en estos cantones. Y por el contrario, los 6 cantones que están en la escala de desempeño más baja, que nosotros le denominamos desempeño deficiente, y esto lo que quiere decir es que tienen muchos retos y puntuaciones muy bajas en la mayoría de pilares y dimensiones que he venido mencionando. Bueno, ellos concentran casi el 30% del territorio nacional y aproximadamente el 15-12% de la población que hay en el país. Entonces, lo principal que nos permite demostrar este índice son las distintas disparidades y brechas que hay de lo que es la región central con respecto al resto del país, la periferia en particular, las zonas costeras y fronterizas, y cuáles son los principales retos que tienen estas áreas más alejadas del área metropolitana, para tratar de eventualmente poder emparejar esa cancha, nivelarse y llegar a tener niveles de competitividad tan altos como tienen estos otros cantones. Bueno, San Pedro tiene prácticamente todas las universidades Exacto, aquí. exacto. Y su población es altamente educada. Exactamente. De Escazú, Santana,
Curriabat, en fin, hay cantones que tienen su perfil de gente profesional, clase media, educada y profesionales. Eh, esa situación no se está dando en otros cantones, digamos, en las fronteras, ni en los puertos, ¿verdad? Y las brechas son muy altas, o sea, han crecido fuertemente en los últimos años, ¿verdad? Por el problema educativo. Yo sigo pensando que ese es el pilar más importante, o sea, si nosotros tuviéramos muy buena educación, hay más oportunidades de trabajo, hay más, hay mayor crecimiento y la inversión puede llegar a esas zonas, ¿verdad? Pero mientras tanto, si no tienen esos niveles de competitividad, es difícil, ¿verdad? Sí, y hay retos estructurales más graves aún que nosotros quisimos destacar el lunes 28 de noviembre, que fue cuando presentamos los resultados de este índice en el auditorio de la Universidad Latina, y es que hicimos el perfil de cómo están esos 6 cantones que tienen el desempeño más deficiente, o sea, que tienen una puntuación sumamente baja. Y lo que logramos determinar es que, en primer lugar, lo que nosotros denominamos las condiciones habilitantes o habilitadoras para pensar en que a partir de ahí se puede dar un desarrollo en algún sentido en distintas áreas para incrementar la competitividad, no se está dando a escala universal como se ocurre en otros cantones. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en estos 6 cantones que tienen el desempeño más deficiente, Talamanca, La Cruz, Los Chiles, Parrita, entre otros, la quinta parte de la población de estos cantones no tiene acceso a agua potable, por ejemplo, que es algo que, por supuesto, en cantones del gran área metropolitana se da por descantado, que es una condición que va a estar ahí presente, ni nos Bueno, preocupamos, exacto. no siempre, pero sí, claro que aquí la cobertura es muy alta. La cobertura muy alta de agua potable, de agua por tubería, incluso de electricidad. En estos otros cantones no Y sucede así. comunicaciones también, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y en estos cantones no sucede así, y nosotros, por supuesto, que lo que estamos evidenciando es que si no se cumplen ni siquiera esos requisitos básicos de derechos humanos a los que tiene para cubrir las necesidades básicas de estas poblaciones, pues mucho menos van a tener indicadores altos en otros niveles de desempeño vinculados a tecnologías, habilidades digitales y algunos otros más vinculados con la industria 4.0. Tienen además los niveles de inseguridad más altos en el país. Las tasas de homicidio, de asaltos y de tacha de vehículos son mucho más altas en estos cantones. Tienen menores niveles de penetración de conectividad, de acceso a Internet. Eso es claro y casi obvio, creo que todos lo tenemos bien claro, que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica comenzó en la región central, claramente, la empresa privada tenía un retorno a la inversión por empezar por acá y se ha ido acercando lentamente hacia los territorios que están fuera de la gran área metropolitana, y eso marca todavía una brecha muy importante en acceso a servicios de telecomunicaciones. Pero usted lo decía muy bien, el principal motor para el desarrollo de la competitividad claramente está en la educación y en el capital humano de sus habitantes. Y un indicador que es pues, bastante alarmante es que en estos cantones con desempeño deficiente, menos del 25% de sus adultos han terminado la educación secundaria. Y el dato ya es de por sí alarmante para el promedio país. En el promedio país el dato ronda el 50% para los cantones más competentes, porque claramente los niveles de escolaridad en Costa Rica realmente son bajos, y más si nos comparamos con los países de la OECD. Pero en estos cantones con desempeño deficiente es mucho más bajo. ¿Y por qué viene determinado eso? Son varios factores. Uno, el acceso a los servicios educativos es menor. Y con esto lo que quiero decir es que, a pesar de que haya escuelas, esas escuelas no solo no ofrecen el mismo nivel de calidad que otras que hay aquí en el gran área metropolitana, sino que no ofrecen toda la malla curricular que debieran ofrecer. Por ejemplo, en educación primaria, además de lo que usualmente se denomina las 4 materias básicas, matemática, español, ciencias y estudios, hay otras materias complementarias que complementan esa malla curricular. Bueno, en estos cantones no se recibe acceso, en la mayoría de casos, a lecciones de inglés, de informática educativa y de las otras áreas. De los 82 cantones del país, de hecho, hay 17 que del todo no reciben esto que el Ministerio de Educación Pública denomina el currículo completo. ¿Y por qué esto es importante? Porque quiere decir que de entrada, solo el 15% de los estudiantes del país tienen acceso desde el nivel primario a recibir toda la información y los insumos para la mejora de su capital humano que requieren para formarse a lo largo de su trayectoria educativa. Y al final del periodo, cuando llegan a la secundaria, lo concluyen y se les aplican las pruebas estandarizadas, antes la prueba de bachillerato y ahora la prueba FARO,
pues a todos los evaluamos con la misma vara, a pesar de que sabemos que las desigualdades las comenzamos a generar desde que comenzaron la educación primaria. Y esto es un factor muy, muy importante. Y claramente ya para las personas que se egresan del sistema educativo o por lo menos ya no tienen la edad para cursarlo con los años oficiales, pues también vienen estos otros factores vinculados, por ejemplo, a lo que se ve en Montes de Oca. ¿Qué se ve en Montes de Oca? No solo que la mayoría de casas de enseñanza superior están ahí y que el nivel de educación promedio de las personas adultas es altísimo, muy vinculado por esto, sino que la mayor cantidad de personas graduadas de carreras técnicas y de carreras profesionales vinculadas a la industria 4.0 se concentran en los cantones del gran área metropolitana y claramente esto limita las posibilidades de inserción a un mundo más desarrollado a los pobladores que todavía se encuentran en los cantones más alejados de la región central y limita las posibilidades de atracción de inversión extranjera a estos territorios. Y es algo, digamos, interesante de analizar porque hace pocos meses, a principios del año, se aprobó una ley para atracción de inversión extranjera en cantones fuera del gran área metropolitana. O sea, el foco es vamos a generar incentivos para que fuera del gran área metropolitana, que son 46, 48 cantones, puedan atraer inversiones. Y los incentivos básicamente consisten en reducción de cargas laborales durante periodos bastante importantes que permitirían a las empresas pues, tener menos costos para operar. Pero el tema es que estos cantones no están preparados para atraer a estas empresas y estas inversiones porque sus niveles de competitividad son aún hoy mucho más bajos que los cantones en donde hoy ya están presentes la mayoría de zonas francas y parques empresariales en el país. Entonces, el efecto inmediato, incluso de mediano plazo, de una ley como la que se aprobó para la atracción de inversiones, puede que no sea el esperado precisamente porque la cancha aún no está nivelada y hay muchos cantones que no van a poder aprovechar los beneficios que ofrece esta ley. Bueno, se están yendo al occidente, porque Palmares, Grecia, San Ramón, todos esos tienen altos niveles de educación y de facilidades, conectividad, en fin. Ahí no hay serios problemas. Yo no sé cuánto es la diferencia entre un cantón como San Ramón y un cantón como San Pedro, digamos, ¿verdad? Pero no creo que sea igual que pensar en La Cruz o pensar en Quepos, que pensar en Parrita, pensar en Limón. Y ahí es donde está el problema social más fuerte, porque ahí, como me decís vos, que el 25% nada más salen de educación graduados, entonces cuando debiera ser el doble o ojalá el triple, ¿verdad? A nivel nacional, y no manejan todas las habilidades blandas, no manejan un segundo idioma, entonces, ¿qué podemos llevar? ¿Cómo podemos lograr llevar ahí zonas francas o empresas que tienen que ir a competir posiblemente con otros países bueno, mucho menos desarrollados que Costa Rica y con menos valores agregados, pero eso hay que pensarlo porque este problema de la territorialidad es complicado, ¿verdad? Sí, y esos ejemplos, Palmares, Grecia, algunos otros que usted ponía, son muy importantes destacarlos porque efectivamente hay algunos cantones muy puntuales, unos 5 o 6, incluyendo San Carlos también, que están fuera del gran área metropolitana y que sí hoy presentan condiciones para competir. Claro. Y que sí, por supuesto, van a poder beneficiarse de lo que propone esta ley. Y que queda cerca del aeropuerto o de los lugares, porque uno necesita las facilidades para que el transporte... Claro, como Liberia. Y la movilidad. Y Liberia es otro también. Claro, como Carrillo. Entonces, si hay algunas excepciones de cantones que están fuera de la gran área metropolitana que presentan condiciones hoy que, si bien no son las óptimas, por lo menos les va a permitir competir, mejorar algunas áreas en particulares para atraer esas inversiones. Pero como bien lo dice usted, es en la mayoría de los casos, y en particular las zonas costeras y fronterizas, donde se ubican casi 30 cantones, los que presentan los mayores niveles de rezago y que no van a poder estar a la misma altura que estos otros cantones que presentan además condiciones habilitadoras mucho más aptas. Por ejemplo, Liberia y Carrillo, nosotros los destacamos en el informe que publicamos ahorita en noviembre, porque fueron 2 de los 5 cantones que tuvieron mayor progreso en el índice de competitividad del año anterior a este. Porque hay mucha inversión, porque está creciendo mucho la inversión extranjera, porque el turismo es un factor de desarrollo muy importante, porque tenés un aeropuerto internacional, eso, Liberia, Carrillo es donde está casi concentrado lo fuerte del desarrollo turístico,
Eh, Sí, y un factor muy importante para ese incremento de la pero competitividad. además, perdóname, ahí el sector privado se ha involucrado en la parte educativa y en la parte de, en conjunto con la municipalidad, a trabajar un poco el desarrollo humano, ¿va? Que eso es importantísimo, ¿va? Es que si no tenemos educación no podemos competir, es casi imposible. O sea, tenemos que ir a pelearnos con países donde las cargas sociales son muy bajas o no existen, ¿verdad? En la planilla, y además los salarios son ridículamente pequeños, ¿verdad? Entonces tenemos que dedicarnos a lo que teníamos hace muchos años, no la industria 4.0, sino la industria de maquila que Sí, existía sí, antes, sí. ¿verdad? Sí, y el tema de la educación, claro, claro que es vital, pero pasa por tratar de resolver temas estructurales que parece que de momento no han habido administraciones que hayan querido tomarlo por la batuta. ¿A qué me refiero? Empecemos por la calidad de la infraestructura, la calidad de las escuelas y los colegios del país. El propio informe del Estado de la Educación, cada 2 años, cuando se publica, pues nos revela que claramente existen brechas muy marcadas que son parte de las condiciones mínimas y habilitadoras que debieran ofrecer los centros educativos y las direcciones regionales de educación a sus estudiantes y que desde ahí van generando brechas, porque no se trata solo de si el centro educativo tiene internet o no, o los estudiantes van a poder acceder a computadoras para trabajar o no, sino también cuáles son las condiciones del aula, los niveles óptimos de luz, de calor, de ventilación, de tamaño incluso, ¿verdad? El hacinamiento que se encuentran las mismas, que van produciendo No, no, y también los índices de pobreza están muy altos claramente. ahí. Ey, y la educación, no solo, es que la educación, y además está la parte de, de que son hogares que no tienen recursos, que no tienen buena alimentación, que no tienen buenas oportunidades. O sea que los hijos no ven con un futuro importante ahí, ¿verdad? Y que esa es la disyuntiva, porque claramente en los territorios donde hay mayores niveles de pobreza o más bajo desarrollo social, desarrollo humano, es donde el sector público debiera invertir más para tratar de compensar esas carencias. ¿A través de qué? A través de un sistema educativo más fuerte y más robusto en esos territorios que le permita a los estudiantes incrementar sus probabilidades, no solo de egresarse de la educación, sino de hacerlo con niveles de calidad óptimos que le permita competir con incluso estudiantes que se egresan del sector privado. Pero no sucede así. La inversión en educación en los territorios más alejados está vinculado al tamaño de la población. Y como son territorios más rurales, más dispersos, con centros educativos más pequeños, hay centros educativos de 3, 5, 10 estudiantes, pues la cantidad de recursos que reciben por parte del Estado, vía las transferencias que se hacen a las juntas de educación administrativas, es más bajo que los colegios grandes como el Liceo de Costa Rica o varios otros que tienen 1.000, 2.000 o 3.000 estudiantes. Entonces, desde ahí, desde la fórmula para asignar recursos, no estamos logrando equiparar las diferencias que existen en oportunidades y en carencias que hay en los distintos territorios y claramente estamos poniendo una doble imposición a estos estudiantes que no solo tienen que enfrentarse con las propias carencias propias de su desarrollo familiar, nuclear y del entorno de su barrio, de su distrito, sino también con un sistema educativo que no está a la altura, que no le responde, que no les ofrece las mismas herramientas y oportunidades que sí se ofrecen en escuelas que están en el gran área metropolitana. Bueno, Andrés, yo creo que tenemos que volver a tener otra conversación. Claro que sí. Ojalá que... Porque aquí la otra parte es cómo cambiar el pensamiento, digamos, cómo reestructurar el gasto público y dirigirlo más a objetivos muy puntuales, ¿verdad? Para reducir las brechas y para mejorar sobre todo la educación, que sigue siendo el único, digamos, disparador o que quita las diferencias de clases. Yo fui a escuelas públicas y era otra cosa. Pero encantado de recibirte No, muchas gracias a ustedes, más bien por la invitación. y vamos a conversar de nuevo. Claro que sí, nos estamos Bueno, hablando. Andrés, muchas gracias.